Extiende ahora tus manos. Un fuerte saludo para mis hermanos y amigos que sintonizan su programa Red de Gracia. Que Dios les bendiga grandemente. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un mensaje que motive su decisión de seguir a Jesús. Hay una frase que dice: tome su cruz y sígame. Esto lo encontramos en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Pero quiero estar enfatizando esta reflexión en Marcos capítulo 8, versículo 34. Y si tienes tu Biblia ahí cerca, te invito a que me puedas acompañar a leer esta porción de la palabra de nuestro Dios. La escritura dice de la siguiente manera: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pregunta importante: ¿qué significa este llamado que Jesús nos hace para seguirle y lo que implica para la vida del ser humano? Es muy bueno que podamos pensar cómo este llamado beneficia a cada persona que decide ser un seguidor de Jesús. Sabemos que Jesús vino a este mundo con un propósito: que la humanidad pueda ser salvada. ¿De qué? Del pecado. Por eso Jesús nos hace el llamado para que nosotros podamos meditar y ser su seguidor. Además, esto implica que debemos de estar dispuestos a dejar muchas cosas para poder seguirle. Es muy bueno que podamos hacer un contexto a este pasaje. En versículos anteriores, me refiero a los versículos del 27 hasta el 33, Jesús está hablando con sus discípulos. Jesús les pregunta a ellos: ¿qué dice la gente acerca de quién soy yo? Los discípulos responden: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías o algunos de los profetas. Jesús le hace la pregunta a sus discípulos directamente: ¿y ustedes qué dicen acerca de quién soy yo? Y Pedro dice energéticamente: tú eres el Cristo, tú eres el enviado. A partir de esa confesión, Jesús comienza a enseñar que es necesario que Él tenga que padecer mucho, que Él tenga que sufrir, pero que al tercer día Él tenga que resucitar. Jesús habla que Él tiene que morir. Y resucitó. Y eso es lo más glorioso, que Jesús resucitó como Él lo había dicho. Pero sus discípulos aún no comprendían por qué era tan necesario que Jesús tuviera que morir. Y por eso miramos cómo Satanás utiliza al mismo Pedro, que había dado una excelente confesión reconociendo a Jesús como el Mesías de Dios. Pero aún
Pedro no comprendía ese mensaje profundo de la necesidad de la muerte de Cristo, y Satanás aprovecha esa oportunidad para oponerse a la obra. Pero Jesús reprende y quita a Satanás de en medio, porque Satanás no pone la mira en lo que es de Dios, sino que pone obstáculo. Por eso Jesús hace el llamado que si alguien le quiere seguir, debe de estar dispuesto a dejarlo todo y a morir como Él tenía que morir. Eso lo dice a sus seguidores. En ese preciso momento, Jesús está hablando de esa muerte terrible. Cuando hablamos del término cruz, en aquella época, era una muerte, si se puede decir, vergonzosa, una muerte humillante, ya que este tipo de castigo se preservaba para personas delincuentes, personas que tenían, si se puede decir, acusaciones graves. Jesús iba a morir de esa manera, y si sus discípulos estaban dispuestos, debían de afrontar esa situación de que su maestro muriera de esa manera. El camino de Jesús fue muerte. Jesús estaba claro de la misión poderosa que Él debía de llevar en este mundo. Por eso Jesús dice: el que quiere venir en pos de mí, niéguese. ¿Por qué? Porque Jesús se negó a Él mismo para venir a este mundo y llevar los pecados de la humanidad. Imagínense qué gran compromiso tuvo Jesús. Y como Él tuvo ese gran compromiso, Él también quiere que sus seguidores tomen un gran compromiso de seguirle a Él, de estar dispuesto a dejar ese yo egoísta, ese yo que vela por sus propios intereses, ya que seguir a Jesús implica negarnos a nosotros mismos, implica en que nosotros nos alejamos del mundo que está vaciado de pecado, ya que el pecado conduce hacia la condenación eterna, y ese es el problema más gravísimo que la humanidad enfrenta delante de la presencia de Dios. Ahora bien, ¿tú quieres seguir en un mundo que se pierde cada día, que se pierde en el pecado, en un mundo que cada día la maldad crece, hay guerras, hay asesinatos y un sinnúmero de cosas horribles que causa el pecado? ¿Tú quieres perseverar en el pecado? Jesús te hace la invitación para que tú puedas venir a Él, dejar el mundo lleno de pecado, ya que el pecado no solamente se va a evidenciar en el hecho de que es para personas que roban, es para personas que matan. El pecado es toda desobediencia a Dios. Es el simple hecho de que usted y yo no obedezcamos a Dios. De esa manera nos hacemos pecadores. Y la misma Escritura declara en Romanos capítulo 3, versículo 23: por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Ahora, si tú quieres tener una cercanía con el Dios eterno, con el Dios amoroso, con el Dios lleno de misericordia, tú necesitas aceptar la invitación de Jesús.
es una invitación que en cierta medida, sí, nos desafía. Y no hay que tener miedo a ese desafío, porque si realmente queremos ser salvados, vamos a estar dispuestos a aceptar ese llamado. El llamado es que nosotros podamos estar dispuestos a dejar ese yo egoísta, ese yo que está alejado de Dios. Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, comenzamos a declarar que los intereses de Dios están en nuestra vida y no nos manejamos por nuestros propios impulsos, sino por la voluntad de nuestro Dios. Qué maravilloso es esto, qué maravilloso que podamos decir: he negado mis intereses pecaminosos para que los intereses de Dios sean lo que estén en mi vida. Y por eso Jesús sigue ampliando su mensaje en el versículo 35. Él dice de la siguiente manera: el que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la va a salvar. Es muy bueno que podamos pensar. Jesús nos dice: toda persona que pone su esperanza en este mundo, prácticamente no ha puesto su esperanza en un fundamento sólido, sino en un fundamento fácil de destruir. ¿Y cómo está este mundo? Este mundo no tiene una esperanza sólida por sí mismo. ¿Y quién nos puede dar una esperanza que sea fuerte? Una esperanza que no avergüenza. Solo Cristo Jesús. Solo el Dios eterno. Por eso cuando vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que dice que nosotros hemos renacido para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Todos tenemos una esperanza. Ahora, tú, amigo, que todavía estás en este mundo, que todavía no has abierto tu corazón al llamado de Dios, es bueno que tú puedas ver, analizar cómo Dios te ama, cómo Dios quiere que tú puedas salir de ese mundo que está perdido en pecado y poder ser un seguidor que tiene esperanza. ¿En qué tiene esa esperanza? En la resurrección de Jesucristo, en esa resurrección que ha traído salvación, en esa resurrección que ha marcado la paz mediante la sangre de Cristo Jesús. El mundo no ofrece paz. El mundo cada vez tiene conflicto, tiene guerras, tiene homicidio, tiene enfermedades, tiene vanidades, pero todo eso es algo pasajero. Y por eso cuando vamos a la Escritura, vamos a encontrar lo que dice la palabra de nuestro Dios en Primera de Juan, capítulo 2, los versículos del 15 hasta el 17. Y estaré leyendo la palabra de Dios en la Nueva Traducción Internacional, que dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre.
porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Esto quiere decir que nada de lo que la Escritura está detallando aquí proviene del Padre, sino de este mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sería muy bueno preguntar para que así podamos reflexionar en este llamado. ¿A quién queremos seguir? ¿Al mundo o a Jesús? ¿A quién queremos seguir? Si aquí encontramos en la Escritura este contraste, que el mundo pasa, que el mundo se va a acabar con sus deseos, que el mundo tiene codicia a los ojos, que el mundo vive en arrogancia. Y el mismo Dios dice, el que ama al mundo y no ama a Dios, el amor del Padre no está en él. Te pregunto, si tú sigues al mundo y sus deseos, ¿crees tú que el amor del Padre está en ti? ¿Que el amor de Dios está en ti? Amando al mundo. Dios ama a la humanidad, pero Dios desecha todo tipo de pecado y Dios espera que tú puedas salir de ese lugar. Por eso Jesús te hace el llamado para que tú puedas ser su seguidor y de esa manera salvar tu vida del pecado. Por eso es necesario que podamos pensar cómo podemos ser seguidor de Jesús, cómo este llamado nos puede beneficiar. Y es muy bueno, ya llegando a la parte conclusiva de esta reflexión, que podamos retroalimentar lo que ya hemos dicho. ¿Qué significa este llamado que nos hace Jesús de seguirle y lo que implica para la vida del ser humano? Esto tiene su significado en que nosotros dejamos nuestro yo pecaminoso, en que nosotros dejamos nuestros intereses y dejamos que los intereses de Dios sean los que prevalezcan. Y no solamente van a prevalecer, sino que también nos van a ayudar para salvarnos. Y es ahí donde yo hago la pregunta, querido hermano y amigo, ¿a quién quieres seguir? ¿A Jesús o al mundo? Y yo puedo decir, yo quiero seguir a Jesús cada día. Y mi oración es que tú también puedas seguir a Jesús. De esta manera te hago este llamado, un llamado de amor para que tú puedas meditar en tu vida a quién estás siguiendo. Jesús te hace la invitación para que tú puedas dejar el mundo lleno de pecado que se pierde cada día y así caminar en los pies de nuestro Salvador. Que Dios nos ayude a entender su mensaje. Que Dios te guarde y te bendiga. Que la paz del Señor sea con ustedes. Paz de nuestro Dios. Extiende ahora tus manos.